Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Hoy el tema propuesto es el principio del fin. Hoy llegaremos al inicio de la decadencia de lo que fue el califato, a la pronta llegada de los reinos de Taifas y a la reconquista o recuperación del territorio por parte de los reinos del norte sobre el sur andalusí. El principio del fin, por tanto. Los campos sorianos inspiraron a Machado por la quietud, por la mansedumbre y por la tranquilidad. Cuando uno se acerca a la provincia de Soria, hoy es una provincia muy vacía, sí, yo creo que hay que decirlo, muy abandonada, muy en manos de los pocos agricultores que han quedado en cada pueblo, los cuales ya en su mayoría ni viven en esos pueblos, sino que se han trasladado a vivir a Soria o a vivir a Zaragoza, y algunos pues pasan allí una temporada en el pueblo, labran o encargan a otros que les labre y que labren los campos, hemos de entender. Y el mundo rural va cambiando. Se alzan voces de decir que Soria se despuebla, que Soria se muere. También se alzan voces de que están muy mal comunicados por todo tipo, tanto por carretera, aunque la carretera ahora ya hasta Soria no podemos decir que sea mala, hay una magnífica autovía, siempre en obras, aunque la han terminado como la han hecho tantas veces, y el clima allí es extremadamente duro, sobre todo en invierno por los hielos y por las nevadas. Las veces que voy por cuestiones familiares y por cuestiones de afinidad histórica y paisajística, suelo ir varias veces al año, que siempre me encuentro la carretera de Soria en obras. Y lo que da siempre es una sensación de placidez, de poderte parar en una cuneta. Bueno, igual que en una culeta, ¿no? Te tienes que salir a una rotonda y de la rotonda salir a alguno de los campos o quedarte fuera de los campos sin pisarlos, que te puede pedir el labrador y darte con la gorra y contemplar la naturaleza, esa naturaleza labrada, organizada, limpia, que lo que hay es una sensación ahora cuando se cruza la península, como se limpian bastante las carreteras, es de limpieza, ya no se ven ni papeles, ni cartones, ni plásticos, ni cosas por ahí por los campos, ¿no? Uno lo ve eso y le da una sensación de quietud. Te tiene que gustar el paisaje ese relajado de ver las espigas del trigo o de la cebada moviéndose con la brisita y ver las amapolas y las mariposas que suelen andar por esos campos. Igual lo estoy creando demasiado bucólico. Pero no siempre es así. Yo una de las veces que más miedo he pasado, más respeto me ha dado la situación, fue una noche que a la altura de Lubia, que es un pueblo que está entre Soria y Almazán, venía por allí con el coche, eran las 2 o 3 de la madrugada. No sé si venía desde Navarra o venía exactamente de Soria, que había estado en algún acontecimiento familiar, porque yo tengo familia allí y además muy querida, y en uno de esos puntos, a cada lado hay unos grandes pinares, a cada lado de la carretera, entiéndase, hay unos grandes pinares de pino resinero que cogen ahí la resina. Es una zona que hay muchísimas setas, los famosos robellones y níscalos, como dicen
en Euskadi, en el País Vasco. Es una zona feracísima y se recoge todavía mucha, me imagino que bastante resina todavía, son árboles resineros, y cuando va por ahí da gusto ir con las ventanillas abiertas oliendo la resina. A mí al menos es un olor que me gusta mucho. Entonces, como os digo, iba conduciendo una noche, era una noche de esas del cielo, para ver el cielo, bueno, habrá muchas provincias, pero desde luego por la noche, Soria, que casi no hay pueblos, o los pueblos son muy pequeños, no hay contaminación lumínica, y es deslumbrante ver las estrellas fugaces, es absolutamente increíble. Y entonces iba con el coche, iba a dirección Madrid, y de repente veo que había ahí unas luces encendidas a lo lejos. No os asustéis, que no era ningún ovni ni ningún fenómeno paranormal, era todo muy normal y muy natural, como ahora os relataré. Y dije yo, qué cosa más rara, y como en el medio del campo, unas luces así como apuntando al cielo. Y dije, esto es que ha habido algún accidente de algún coche y están allí parados. Y efectivamente es una zona de muchos ciervos, y un ciervo había saltado a la carretera, debieron ser, como veréis luego, alguno más, saltaron a la carretera, y un coche de un inexperto, tampoco te vale mucho la experiencia cuando se abalanzan como se abalanzaron sobre la carretera una manada de cerca de 200 ciervos. Yo no sé si eran 200, pero a mí me lo parecieron. Entonces yo llegué con el coche, puse las intermitentes y me paré detrás de los 2 o 3 camiones que habían allí. Ya se estaban bajando los señores, poniéndose todo esto que se hace ahora ya de una manera tan formal. Entonces, cuando os estoy relatando yo esto, sería por el año 98, probablemente en el verano del 98, todavía no teníamos todo esto tan desarrollado, pero sí que ya por lo menos los camioneros se ponían todos el chaleco refractario, los intermitentes DAOs, las luces largas encendidas para iluminar bien la zona, y había un enorme, me parecía un enorme ciervo, parecía un caballo de grande. Yo pensaba que los ciervos, como los ves de lejos, parece que son pequeños. Pues sí, pequeños, pues no eran nada pequeños. Y entonces el coche, no sé si le dio de impacto central, lateral, el caso es que el coche del golpetón salió todo a un sembrado. Bueno, un sembrado, primero cayó por el talud de la carretera, luego dio vuelta a campana y se quedó con las luces mirando para arriba. Y era todo absolutamente surrealista, porque abajo del coche, y los camiones habían ido a salvar o a sacar, como era su obligación, primero a los que estaban dentro del coche, que efectivamente los pudieron. Eran unas parejas de señores mayores, llevaban un susto pero de miedo. Entonces yo me quedé con alguna otra gente intentando mover el ciervo que estaba allí malherido. El pobrecillo ya estaba prácticamente, daba unos resoplidos, pero estaba muerto, porque estas cosas pasan también. Y oye, a unos 5 o 6 metros empezaron allá a juntarse ciervos, pero ciervos con unos cuernos ahí mirando a las luces así fijamente, que dije, como esta manada se abalance sobre nosotros, nos matan aquí vivos. Y entonces tengo siempre ese recuerdo. Bueno, luego ya lo organizamos. Yo creo que echamos toda la mañana, la madrugada allí, hasta que logramos apartar entre un montón de gente, y con un coche que era un Land Rover, que le atamos una cuerda, y porque es que tampoco pasaba nada. Bueno, luego empezó a venir gente, pues claro, la manada no se movía. Como veía luces allí, estaban cegados por los faros de los coches, y ahí nos miraban todos los cuernos y se movían, y unos resoplidos de Dios mío, como nos ataquen aquí, nos dejan a todos tiesos. Entonces ya con un Land Rover, con una cuerda, con los camioneros, con todos empujando, ya logramos apartar el animal, y ya pudimos continuar la marcha. Pero ya os digo, ya casi amanecía, porque yo tengo la idea de haber llegado a Guadalajara totalmente de día, o sea que tiramos allí muy buen rato. Y en el horizonte, cuando estábamos allí, más cuando ya estaba volviendo, pues se veían, sobre todo cuando llegas a Almazán, que ves la muralla con la puerta califal, o cuando llegas a Medinaceli y ves todo lo que fue aquella fortaleza, donde, como veréis hoy en el podcast,
muere Almanzor. Pues es una cosa absolutamente increíble, porque Soria, que ahora es un sitio abandonado, fue un espectacular campo de operaciones en lo que fue la frontera y la lucha y el guerrear entre Al-Ándalus y los reinos cristianos del norte. Nos habíamos quedado con el principio del fin, con la decadencia total que llega a Al-Ándalus, con un califa, con Ixam II, que vivió del año 965 al 1013. Había nacido en Córdoba el 11 de junio del 965 y murió, como os digo, en Córdoba el 18 de mayo de 1013. Fue califa de Córdoba en 2 etapas. Esto lo voy a hacer más despacio y con más datos, porque fue un momento de la historia del califato que fue muy convulsa, y como meta mucho lo quiere hacer muy rápido, no nos vamos a enterar de nada. Bien, fue califa de Córdoba, como os digo, en 2 etapas, del 976 a 1009 y con posterioridad desde el 1010 al 1013. Nos habíamos quedado que al morir en el año 976 el califa Al-Hakam II, la sucesión se concretó en su hijo, que tenía tan solo 11 años de edad, que era del que hablamos, de Ixam II. Los miembros de la guardia esclava del califa intentaron sustituir en el trono al niño califa por un tío suyo, que es Abu al-Mutarrif al-Mughira, para nosotros al-Mutarrif, castellanizado. Pero Ixam II contaba con poderosos aliados, su madre, la concubina vascona Suub, y el chambelán Jafar al-Musafi, y su tutor, que era el militar Almanzor, los cuales hicieron fracasar la conjura al conseguir asesinar al pretendiente al trono. La minoría de edad del califa propició que tanto el chambelán al-Musafi como Almanzor, como la reina madre Sub, conformaran un consejo de regencia que recluirían al califa en el palacio, y aunque este era el que firmaba los decretos porque era califa y los sellaba, carecía de cualquier influencia política. La figura de Almanzor empieza a crecer en popularidad al tomar medidas demagógicas como la abolición de impuestos o mediante campañas militares muy exitosas que le aseguran el apoyo del ejército. Entonces comienza a maquinar para hacerse con el poder absoluto, que conlleva necesariamente deshacerse del corregente de al-Musafi, confabulado con Sub, la reina madre, que probablemente se había convertido ya en su amante, y apoyándose en los bereberes, atrajo al militar más destacado del califato, que era el general Galib, para la cual se casa con su hija, y en el año 977 elimina al chambelán acusándolo de traición y ejecutándolo junto a sus hijos, y tras hacerse con el cargo de chambelán iniciará el periodo conocido como la dictadura amirí, que va desde el año 977 al año 1009. La dictadura no quiere decir que hayan depuesto al califa, sino que mandan como si fuera él el califa, él y sus 2 hijos, como veremos. Con la eliminación del corregente de Jafar al-Musafi, para nosotros al-Musafi, Almanzor iniciará una dictadura militar en Al-Ándalus, que se prolongaría desde el año 1009 con las sucesivas etapas del propio Almanzor y de sus 2 hijos, Abdelmalik al-Muzaffar y Abderramán Sanchuelo, el primero desde el año 975 al 1008 y el segundo, que vivió desde el año 975 a 1008, y el segundo duró un año más porque murió había nacido en el Abderramán Sanchuelo, había nacido en el año 983 y muere en el 1009. Bien. Prosiguió Almanzor consolidando su poder, eliminando a su suegro Galib. Al ser un destacado militar, Almanzor lo había hecho, como se había casado con su hija, lo había hecho venir a Córdoba, pero siempre lo veía como su enemigo. Así que en el año 981
planeó junto al otro gran líder militar, que era el general bereber Jafar ben Hamrun, nombre hispano y a partir de ahora, una conjura que terminará con la vida de Galib en la toma del castillo de Torrevicente, Soria. Le hicieron aquello de la Biblia, le mandaron a atacar el castillo y cuando estaba en el asalto de la fortaleza se fueron todos para atrás y le dejaron allí para que lo mataran. Y claro, los cristianos lo mataron, efectivamente. En esta obsesión conspirativa, 2 años más tarde, en el año 983, el propio general Jafar ben Hamrun, que era el que le había ayudado, el bereber que le había ayudado a matar a Galib, también será eliminado por orden de Almanzor. Así, despejado el camino militar, al menos, de posibles rivales, gobernará de un modo tiránico hasta su muerte 20 años más tarde, cuando su hijo Abdelmalik al-Muzaffar, que ostentaba el cargo de chambelán desde el año 991, lo sucedió en el poder. Y aunque el califa Ishan II tenía ya 37 años, siguió estando viviendo en Medina Zara y apartado de cualquier decisión política o de gobierno. En febrero del año 977 partió de la capital califal de Córdoba para realizar su primera campaña, que dirigió hacia Salamanca, a la que atacó 2 veces. En la segunda campaña conjuntamente con Cuéllar, en la tercera dirigió contra Iruña y contra Barcelona, contra Iruña Pamplona, también contra Sepúlveda. En el año 977 mandó la tropa en auxilio desde Algeciras a Ceuta. En el año 980 hizo la campaña de Atienza. En el año 981 el saqueo de Zamora y sus alrededores, así como de Viseu en el centro de Portugal. También fue el año de la batalla de Torrevicente o San Vicente. En el año 983 la campaña contra Simancas, con notable victoria andalusí. En el año 985 la campaña contra Barcelona, que la arrasó. En el año 994 la campaña contra la ciudad de León. A León la ataca en las campañas del 83, del 86, del 94, la campaña con Santiago de Compostela del 997 con el famoso saqueo de las campanas, de las que os hablé en el podcast anterior, la campaña contra la ciudad de Burgos en el año 1000, la campaña contra La Rioja en el año 1002. Sería interminable porque son cerca de 54 campañas, muchas de ellas exitosas, y no puedo estar todo el podcast relatándoos las batallas. En la última campaña, tras saquear el monasterio de San Millán de la Cogolla, al regreso de esta expedición se sintió enfermo y tuvo que ser transportado en una litera. Replegando rápidamente su ejército, es posible que durante su retirada su retaguardia fuera acosada por las fuerzas cristianas, dando lugar a la supuesta batalla de Catalañazor en Soria. Pero eso también forma parte del mundo legendario. En muy mal estado llegó a Medinaceli y allí los médicos no pudieron hacer nada por su vida, muriendo el 9 o 10 de agosto del año 1002. Parece ser, si os acordáis del nombre de la rosa, que probablemente él se envenenara porque estos, cuando destruyen el monasterio de San Millán de la Cogolla, también se llevaron libros y robaron cosas. Y os acordáis que la escena que era una cosa que hacían mucho en los monasterios, para los libros que no querían que los tocaran, los envenenaban con arsénico, untaban en la tinta, esto que parece que es la leyenda que se inventó Humberto Eco. No, era una medida disuasoria para no desmembrar las bibliotecas. Entonces, cuando pasaban la hoja y se mojaban el dedo por la sequedad del pergamino de piel de cordero, pues o para soltar las hojas que se quedaban pegadas, sus dedos se podían haber impregnado de arsénico, y probablemente es de un envenenamiento de lo que muere Almanzor en Medinaceli. Eso que debía haber en Medinaceli muy buenos médicos que intentaron sanarlo, pero ya no pudieron hacer nada. Durante los últimos días, ya moribundo, aconsejó sobre el gobierno del califato a su hijo, que se trasladó rápidamente en Córdoba para recibir
el puesto de su padre y evitar que la familia califal pudiese maniobrar. Y el rito funerario siguió en Medina Celi y el poder se consolidó de alguna manera con su hijo al-Malik al-Muzaffar. Este era el hijo mayor y era el predilecto de Almanzor. Al-Muzaffar vivió del año 975 al 1008, sucediendo a su padre en el 1002 como chambelán del califa Isham II, también como jefe del ejército y como valido del califato de Córdoba, manteniendo a Isham II apartado del gobierno. De momento a Isham II no le vemos más que firmar lo que le ponen delante, y mientras Almanzor y sus hijos están haciendo la gran guerra de operaciones en lo que es el norte peninsular. Pues tras llegar a la metrópolis califal y ser puesto al frente del poder, desterró a todos los opositores que tenía allí a Ceuta. Como chambelán multiplicó las aceifas contra los cristianos, forzando también a muchos a emigrar. Sus expediciones militares le mantenían fuera de la corte de Córdoba, lo que produjo en sus estancias en la ciudad, cuando vino a la corte, varios intentos de asesinato. En el 1004 sufrió una conjura fallida que incluía asesinarle y sustituirle por su hijo Muhammad, y en el año 1006 el visir Ibn al-Qata intentó asesinarlo para colocar en el trono a un nieto de Abderramán III, pero volvió a someter a espada esta conjura. Durante su gobierno realizó 8 invasiones contra los cristianos, que se sumaban, como os he dicho, casi a las 60 que en diversas campañas había realizado su padre Almanzor y que en muchas acompañó. El saqueo en sus campañas era constante. Todo consistía en rápidas avanzadillas en terreno cristiano, saqueo, incendio de bosques y cosechas, captura de prisioneros para ser vendidos o devueltos a cambio de oro y vuelto otra vez a Córdoba. La última acefia de Aceifa de Abdelmalik fue contra el conde castellano Sancho García. Abdelmalik enfermó en la campaña en 1008 y murió regresando a las puertas de Córdoba con la sospecha de que había sido envenenado por Abderramán Sanchuelo. Ya hemos visto que ha muerto Almanzor, hemos visto que ha muerto su primer hijo, y pasamos al siguiente, a su hijo Abderramán Sanchuelo. Así fue llamado por ser descendiente de una de las esposas de Almanzor, que era hija de Sancho Garcés, conocido como Sancho Abarca, y de Urraca Fernández, que era princesa castellana. Al heredar como chambelán el cargo de su hermano, era muy evidente las tensiones internas que ya había entre bereberes, esclavos y árabes, y la suplantación del poder por la familia de Almanzor, los amiríes, la falta de capacidad política y diplomática de Sanchuelo, terminarían llevando al califato a la guerra civil y a la llegada de los reinos de taifas. Durante el escaso de tiempo que fue chambelán, se desentendió del gobierno. Se centró en una vida disoluta con el califa Isham, y esta convivencia le llevó al extremo al califa en que le nombró sucesor. Dijo, yo aquí lo que quiero es pasármelo bien en el palacio, lo que soliviantó hasta el extremo a los árabes puros, que siempre habían sido fieles a los omeyas, y los amiríes estaban considerados como una gente que no tenía ni casta ni tenía nada. Queriendo ganar prestigio como posible futuro califa, se puso al frente de una campaña militar en invierno de 1008, donde ya en Córdoba se palpaba el ambiente de revuelta. Y aunque sus consejeros le advirtieron que la campaña era inoportuna, él siguió sus impulsos y se dirigió al norte, acompañado por el conde García Gómez de Carrión, al que ayudaba en su lucha contra
Alfonso V de León, que vivió desde 1994 al 1028, tenéis que tener en cuenta que cuando había uno que pretendía hacerse con un reino castellano, lo que hacía era bajar a Córdoba, ponerse a las órdenes del rey, presentar su tropa para que le ayudara a recuperar y luego pactar con él. Bien, para colmo, poco antes de marchar a la frontera, dictó normas sobre la vestimenta en la capital, con orden de dejar de usar el bonete árabe y vestir a la berberisca, y esto encendió los ánimos y preparó la revuelta que se produjo mientras Abderramán Sanchuelo se encontraba en Toledo. Aprovechando su marcha y la de los bereberes, que eran el grueso de su tropa, el 15 de febrero del año 1009, Muhammad ibn Isham canalizó la revuelta. La revuelta, canalizada por un omeya bisnieto de Abderramán III, Muhammad II al-Mahdi, de estirpe por tanto omeya, estaba financiada por la madre del otro hermanastro de Sanchuelo, el ya difunto Abdelmalik, que acusaba a Sanchuelo de ser causante de la muerte de este. Muhammad al-Mahdi arrasó Medinazara y exterminó a sus habitantes. Y Abderramán Sanchuelo, casi sin tropas en Córdoba, retornó y se enfrentó a las tropas de Mahdi, que apresaron tanto a Abderramán Sanchuelo como a su incondicional amigo, el conde García Gómez, que fueron ejecutados, porque esto es claro, el que se había hecho ya con el poder ya no quería cuentos, así que estos, el que se había instituido como califa, pues los ejecutó en las puertas de la ciudad califal el 3 de marzo del 1009. Aquí ya se acaban lo que es la línea sucesora de Almanzor. Los bereberes reaccionaron rápidamente a la pretendida desmovilización del nuevo califa, que consideraban usurpador, y buscaron un otro pretendiente omeya llamado Isham Abdelmalik, que era bisnieto también de Abderramán, que en la ola de saqueos xenofóbicos se vieron después, vendrían después de lo que había sido la caída y el asesinato de Abderramán Sanchuelo. Bereberes, sirios, persas y otros extranjeros fueron asesinados cuando Muhammad II al-Mahdi ordenó la persecución de los africanos y dictó un pago por cada cabeza que se le entregase. Los bereberes se escaparon y encontraron otro pretendiente en Suleimán, otro bisnieto de Abderramán III. Pero todo esto ya fueron los comienzos del fin, o el principio del fin, como he titulado esto. Siguiendo el relato histórico, ahora vienen muchos nombres, pero intentaré hacerlo breve y comprensivo. Abdelmalik, en 1008, dejando el poder en manos de su hermano Abderramán Sanchuelo, el cual persuadiría al califa Islam II para que le designara heredero legítimo del califato, que, como hemos visto, causó gran indignación y provocó la toma del poder por parte de los últimos miembros supervivientes de la dinastía omeya. Durante este tiempo, el califato cambió de manos del siguiente modo. El califa omeya Isham II, que hemos visto, que es el tercer califa de Córdoba. Después, Mohamed II al-Mahdi, cuarto califa, que va desde el año 10 de mayo del 1010 al 23 de junio del 1010, que fue depuesto y asesinado. Llega el califa omeya Isham II, tercer califa de Córdoba, que ya estaba y que es repuesto en el trono el 23 de julio del 1010 y es califa hasta el 11 de mayo del 1013. Después llega Suleimán al-Musta'in, que es el quinto califa de Córdoba, alzado contra el cuarto califa al-Mahdi y proclamado califa por los bereberes y por parte de las tropas califales en 1009. Es califa de Córdoba desde el 11 de mayo de 1013 hasta el 1 de julio del 1016.
Le sigue a este, voy a hablaros un poco más del Suleimán al-Mustani, que este era bisnieto del califa Abderramán III, y en la primera época de poder, en 1009, apoyado por los bereberes y por el conde Sancho García, se había rebelado contra el cuarto califa Muhammad al-Mahdi, derrotando y tomando Córdoba, liberando a Isján II y deponiéndolo rápidamente. Muhammad II había huido a la ciudad de Toledo y organizado un ejército mayoritariamente de mercenarios esclavos. Rinde a Córdoba y obliga a Suleimán a huir. La recuperación del trono por Muhammad II fue muy efímera, ya que el 23 de julio del 1010 fue depuesto por un concilio de patricios cordobeses, fue, como ya narramos, asesinado, y así fue restablecido el tercer califa Isján II. Pero no fue reconocido por Suleimán, quien, refugiado en Algeciras y apoyado por los contingentes de las tribus bereberes del otro lado del estrecho, mantuvo una guerra civil hasta que en el 9 de mayo de 1013 ocupó la capital cordobesa tras asesinar a Isján II, comenzando ya Suleimán su mandato como quinto califa cordobés, que va de 1013 al 1016. Ahora creo que se ha entendido un poco mejor. Para poder apaciguar y pacificar el califato, intentó apaciguar a las distintas etnias que dominaban el territorio, árabes, bereberes y eslavos, emprendiendo una política de concesión de cuotas de poder en las principales familias que realmente eran las que dominaban las provincias. El poder del califa Suleimán quedó reducido exclusivamente a Córdoba, y con esta medida en la que se intentaba controlar se estaban sentando las bases de los futuros reinos de taifas. El califa no pudo evitar el levantamiento de 1016 del gobernador de Ceuta, que era Ali ben Hamud al-Nasir, que avanzó con su poderoso ejército sobre Córdoba, haciendo la entrada en la capital y ejecutando a Suleimán y proclamándose califa. Así que ahora ya llega al-Nasir, que fue el sexto califa de Córdoba y el primero de la dinastía Hamudi. Este había sido nombrado gobernador de Ceuta por el quinto califa Suleimán. Al-Nasir pronto se fijó como objetivo el hacerse con el califato y lo hizo alegando una genealogía que le entroncaba con Ali, con el yerno de Mahoma. Tras desembarcar en Algeciras, se apoderó de Málaga dirigiéndose hacia Córdoba, que tomó el 1016. Tras decapitar al califa Suleimán, se nombró él como tal, y su política estricta en cuanto a la observancia de las leyes, junto al trato igualitario dado a las distintas etnias dominantes en el califato, hizo que fuera inicialmente aceptado por el pueblo. Pero quedaban omeyas, y pronto hizo su aparición en este mundo de revueltas un nuevo pretendiente al trono, el que sería califa omeya nuevamente, Abderramán IV. El califa al-Nasir, hasta entonces prudente, buscó apoyo entre la facción bereber, alejándose de árabes y eslavos. Esto hizo que perdiera el apoyo social y desembocó en su asesinato el 22 de marzo de 1018. A su muerte, y junto a Abderramán IV, surgió otro pretendiente al trono, el hermano de al-Nasir y gobernador de Sevilla, Al-Qasim al-Mamur. Como sucesor de al-Nasir se considera Abderramán IV, quien fue proclamado califa el 29 de abril de 1018, que nunca llegó a penetrar en Córdoba para hacer valer sus pretensiones, por lo que el califato fue exclusivamente nominal. Otro califa más, Abderramán IV, que fue el séptimo califa omeya de Córdoba. Mientras la familia omeya se retiró de la corte cordobesa al iniciarse las luchas de poder en tiempos de Isján II, estos se refugiaron en Valencia, donde se encontraba al acceder al trono el califa al-Nasir. En el 1018 fue convencido por los partidarios de la familia omeya para colocarlo como pretendiente al trono. Con un poderoso ejército
tras haber en marzo de 1018 ocupado Jaén, conoció la noticia de que el califa al-Nasir había sido asesinado y que sus partidarios habían reclamado al hermano de este, que ejercía de gobernador de Sevilla, para que ocupara el trono vacante. Los seguidores de los omeyas en ese momento proclamaron a Abderramán IV como califa el 29 de abril de 1018. El nuevo califa no resultó ser dócil a las cotas de poder, así que aprovechando el ataque de las tropas omeyas contra Guadix, fue traicionado y tras ser derrotado fue asesinado en septiembre de 1018. Pasamos al octavo califa, que este ya es otra vez de la dinastía Amudi, el segundo Amudí, que es Al-Mamún, que ya lo hemos visto citado antes. Era el gobernador de Sevilla y durante el vacío de poder tras el asesinato del 22 de marzo de 1018 de su hermano, el califa al-Nasir, sus seguidores le hicieron acudir a Córdoba y le proclamaron califa. Simultáneamente los omeyas habían proclamado califa, como vimos, a Abderramán IV, pero el omeya, como hemos visto también, lo traicionan y muere en la ciudad y en el asedio de Guadix. Y ello le permitió gobernar durante 3 años, de 1018 a 1021. En ese año su sobrino Yahya al-Mutal, castellanizado al-Mutal, reclamó el trono alegando ser legítimo heredero de su padre, el califa al-Nasir, y al frente de otro ejército se dirigió contra Córdoba. El califa al-Mamún, sin el apoyo bereber, que hasta entonces lo había mantenido en el trono, abandonó la capital califal y se refugió en Sevilla, lo que permitió a al-Mutal proclamarse califa el 13 de agosto de 1021. Durante poco más de un año coexistieron 2 califas, uno en Córdoba y otro en Sevilla, pero la incapacidad de al-Mutal de sofocar las continuas rebeliones que se producían en la corte obligó en febrero de 1023 a abandonar la capital y permitir la vuelta de Al-Mamún a Córdoba y que éste recuperara el califato. El segundo periodo como califa se extendió desde febrero de 1023 a agosto de 1023, cuando Al-Mamún, ante la sublevación de los cordobeses por su mal gobierno, dejó Córdoba y se refugió en Jerez, y su sobrino Al-Mutal fue nuevamente reconocido como califa cordobés. Así que tenemos Al-Mutal, Yahya al-Mutal, noveno califa de Córdoba, tercero de la dinastía Amudí y ya primer rey de la taifa de Málaga. Al-Mutal era hijo del califa al-Nasir y se negó a reconocer a su tío Al-Mamún como sucesor. En 1021 abandonó el gobierno de la ciudad de Ceuta, que le había dejado su padre, desembarcó en Málaga y se dirigió con las tropas bereberes sobre Córdoba. Su gobierno duró de 1021 a 1023, al recuperar a Al-Mamún el trono que retornará en 1023 de nuevo al sobrino, a Al-Mutal. Ante todos estos vacíos de poder, los cordobeses eligieron como califa a otro Abderramán V y posteriormente a Mohammad III, ambos omeyas. Y durante la época en que Córdoba volvió a ser gobernada por la dinastía omeya, Al-Mutal se asentó en Málaga. Apresó Al-Mamún en Jerez a Al-Mutal, haciéndolo ejecutar y esperó la oportunidad para recuperar el trono cordobés. Su primera etapa fue desde el 13 de agosto de 1021 a 6 de febrero de 1023. La oportunidad de un segundo califato se presentó en 1025, cuando el entonces califa Muhammad III, al recibir noticias que Al-Mutal preparaba un ejército para asaltar Córdoba, huyó de la ciudad, siendo repuesto el califa cordobés desde el 9 de noviembre de 1025 al 19 de junio de 1026. El siguiente califa, el 10º, será Abderramán V, el séptimo de la dinastía omeya, que fue elegido en 1023 cuando los cordobeses decidieron expulsar del trono a la dinastía Amudí, entonces representada por Al-Mamún, y volvieron la legitimidad. Mohammad III, el 11
califa de Córdoba fue el 8º de la dinastía omeya. Isham III sería el 9º califa de la dinastía omeya. Todos estos ya duran 1 año, 2 años. El que no es asaltado es depuesto, el que no fue asesinado las más de las veces. Hasta que al final, ya en el año 1036, terminará el califato y comenzarán los reinos de taifas que describiremos en el siguiente capítulo. Os he dado mucho lío de califas, no hay por qué sabérselos todos ni quién era consecutivo con el otro, pero tenéis que tener en cuenta que en los últimos 50 años del califato pasaron cerca de 20 dignatarios o gobernantes, antes y después repetían, iban y venían, y esto fue el principio del fin. El principio del fin no fue la invasión de los cristianos, fue las peleas internas que desbarataron el poder andalusí. Hoy el principio del fin. Historia con sentido, un día más, contada por Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.